Casi siempre que se habla de las grandes batallas acontecidas durante la Segunda Guerra Mundial, solemos caer mucho en comentar las mismas de siempre, que si la batalla de Stalingrado, que si la batalla de Kursk, la de Moscú, y sinceramente, esto me parece un total despropósito. El segundo conflicto mundial a gran escala tiene muchas otras operaciones interesantes a tratar, y la que les vengo a traer hoy, no es la excepción. La operación Weserübung. Este fue un plan ideado por la Alemania nazi, que tenía como finalidad la conquista total de Dinamarca y Noruega, debido al interés que tenían los alemanes, de asegurar las bases navales escandinavas, para poder usarlas contra la flota británica en el Mar del Norte, y así garantizar los envíos de hierro, provenientes de Suecia. A continuación vamos a profundizar en los entramados de esta operación, y de la posterior reacción aliada que hubo hacia la misma. Remontémonos a los antecedentes. Cuando el Tercer Reich aplastó la resistencia en Polonia y Checoslovaquia, los países escandinavos neutrales rogaron que sus naciones no se viesen arrastradas al conflicto. Sin embargo, la invasión rusa de Finlandia en noviembre de 1939 dejaría en claro que el control de Escandinavia sería vital en las estrategias del eje y de los aliados. Para la primavera de 1939, franceses y británicos empezaron a considerar a Escandinavia como un eventual teatro de operaciones, sin embargo la creencia de que la Segunda Guerra sería como la primera, los desanimó en la intención de abrir ellos el frente en Escandinavia primero. Winston Churchill, futuro primer ministro de Inglaterra, exigía un desembarco en Narvik, costa del noroeste de Noruega. Este movimiento amenazaría el suministro de mineral de hierro a Alemania, llevando a Hitler hacia el norte. Allí, Gran Bretaña podría usar su aplastante superioridad naval para desgastar la potencia alemana. El plan presentaba dos problemas: la neutralidad de Noruega y que Neville Chamberlain y el ministro de Exteriores Lord Halifax estaban en contra de la idea de Churchill. Estos intentos aliados sobre el papel de ocupar Noruega y Suecia no pasaron inadvertidos para Hitler, que llegó a la conclusión de que Noruega sería finalmente invadida por Gran Bretaña. De esta manera, el 14 de diciembre de 1939 se empezó a preparar la invasión de Noruega bajo el nombre de Studie Nord e inicialmente solo contaba con una división. Sin embargo, entre el 14 y el 19 de enero la Kriegsmarine decidió que si se quería que el asalto fuera una completa sorpresa que acabara rápidamente con cualquier resistencia noruega y una intervención británica, se necesitaba que se utilizara todo un cuerpo de ejército, así como rápidos buques de guerra para transportar tropas, con la idea de capturar todos los objetivos simultáneamente. Estos eran Oslo, Bergen, Finnmark, Narvik, Tromsø, Trondheim, Stavanger, y finalmente, la captura de las casas reales de Noruega y Dinamarca, con el fin de forzar una rendición rápida. El 27 de enero, el plan final fue redactado bajo el nombre de Operación Weserübung, que sería ejecutado por el 21 Grupo de Ejército, que incluía a la Tercera División de Montaña y 4 divisiones de infantería. Dato curioso, ninguna de estas divisiones había participado en una batalla antes. En la primera ola de asalto, participarían 3 divisiones, mientras que el resto lo haría en la segunda. Además, 3 compañías de paracaidistas se encargarían de tomar pistas de aterrizaje. Más tarde se decidió enviar también a la segunda división de montaña. En febrero, Hitler, dudando todavía acerca de la ocupación de Noruega, quedó finalmente convencido cuando ocurrió el incidente del Altmark. En dicho incidente el destructor británico Cossack abordó al barco de transporte alemán Altmark, con 300 prisioneros de guerra ingleses, cuando surcaba las aguas neutrales de Noruega. Esta acción violaba las leyes internacionales, y las autoridades noruegas se escandalizaron cuando se enteraron de lo ocurrido. Desde entonces, Hitler nunca dudó en ocupar Noruega. El día 9 de abril de 1940, a las 4 horas de la madrugada, comenzaría la invasión a Dinamarca. Las tropas del 31º Cuerpo Alemán de Infantería, con un destacamento de motociclistas y una unidad de 70 tanques Panzer, cruzaron la frontera entre Alemania y Dinamarca. En efecto, a las 4:15 am la invasión germana ya había comenzado. Los paracaidistas habían tomado sus objetivos, incluyendo la fortaleza de Masneso. Al mismo tiempo se hacían desembarcos en las islas del país.
A las 4:20 am, el barco alemán Hansestad Danzig desembarca en Copenhague un batallón del 38º Regimiento de Infantería de la Wehrmacht. Ayudados por la sorpresa, los alemanes tomaron diversos puntos de la ciudad sin apenas encontrar resistencia, centrando sus esfuerzos en capturar el Palacio Amalienborg. Pero cuando se acercaron a la residencia del rey Cristian X, los daneses trajeron refuerzos al edificio y se iniciaron choques entre la guarnición y las tropas alemanas. El combate concluyó rápido con solo un herido danés y 2 alemanes retirándose, sin deseos de herir al rey. Dentro del palacio, se discutía la situación entre los ministros y los jefes militares. Mientras tanto, los bombarderos alemanes ya habían llegado a la ciudad y estaban dando vueltas sobre la misma, presionando a los daneses a rendirse. Finalmente, todos los presentes en el palacio, excepto el comandante supremo danés general William Wimprire, llegaron a la conclusión de que la resistencia era inútil y a las 6 enviaron un mensajero para dar la noticia al embajador alemán. Mientras tanto, a las 5:25 los Messerschmitt Bf-110 alemanes ya habían llegado al aeródromo de Valence, donde estaba toda la fuerza aérea danesa, que no era mucha. En ese momento los aviones estaban calentando, por lo que en cuestión de minutos se pudo neutralizar a toda la fuerza aérea danesa. Los intimidados daneses se rindieron, si bien antes solicitaron total independencia en el manejo de su política interna, permitiendo al Parlamento seguir funcionando y permitiendo la libertad del rey. De esta manera Alemania en tan solo 6 horas, conseguiría una de las victorias militares más rápidas de la historia. Obviamente hay que tener en cuenta que para ese momento, el país danés se caracterizaba por un bajo gasto militar, y por su neutralidad. Es por eso, que Dinamarca no representaba ningún desafío militar real, más aún teniendo en cuenta, que su ejército contaba con tan solo 30.000 efectivos, que serían reducidos a tan solo 15.000 para antes del conflicto. Por lo tanto, sabiendo esto es fácil entender por qué fue tan sencillo invadirlos. Weserübung Sur estaba completado. Completada la invasión a Dinamarca, Weserübung Nord se ponía en marcha, el mismo día en el que se invadió al país danés. Pero antes de eso, el 7 de abril, a las 7:15 horas, patrullas de la RAF detectaron a una gran escuadra enemiga navegando hacia Escandinavia. Los ingleses en ese momento dudaron de cómo responder, pero al día siguiente al ver que un submarino polaco localizó y hundió a un carguero alemán, encontrando en este a tropas alemanas, el almirantazgo británico decidió zarpar con las fuerzas aliadas para intentar adelantarse al eje en la conquista de Noruega. Por la tarde de ese mismo día 8 de abril, franceses y británicos zarpan hacia Noruega para invadirla. Para su infortunio, los germanos se habían adelantado. Al amanecer del 9 de abril, la flota alemana entra a la capital noruega Oslo. A pesar de esto los alemanes tendrían problemas en el desembarco, perdiendo hasta uno de sus buques. Con la negativa noruega de rendirse, se envían paracaidistas a las afueras de Oslo, que sumado a las revueltas internas provocadas por 2.000 fascistas noruegos, permiten que el desembarco alemán sea exitoso, obligando al rey noruego a retirarse, y haciendo inevitable la captura de la ciudad. Es a partir de aquí, que hubieron muchos combates muy interesantes, pero para no alargar el vídeo a 30 o 50 minutos, les haré un resumen de cómo los alemanes conquistaron Noruega. Luego de haber obtenido la capital, el ejército alemán no pararía de capturar puerto tras puerto, al mismo tiempo que 2 importantes batallas navales se darán en el puerto de Narvik. En la primera la Kriegsmarine conseguiría vencer a la Royal Navy, pero en la segunda ocasión los alemanes sufrirían un fuerte revés. Pero a pesar de la espectacularidad de estos combates navales, los realmente sustanciales para la conclusión de este enfrentamiento se darían por tierra, donde la ventaja alemana fue total, tanto en efectivos como en nivel operacional. Recordemos que Alemania envió a 7 divisiones con 100.000 hombres, mientras que los noruegos contaban con 52.000 efectivos más unos 40.000 hombres de apoyo de la fuerza aliada. En tan solo un mes, los alemanes ya habían ocupado la mitad del territorio noruego, lo que coincide al mismo tiempo con la Operación Amarillo lanzada por Alemania. Esto hizo que las fuerzas aliadas decidieran evacuar y dejar a Noruega a su suerte. Finalmente, sería el día 10 de junio de 1940, cuando se daría fin al conflicto en Escandinavia, con la total conquista de Dinamarca y Noruega. Por último, si se lo preguntan, sí.
Alemania cuando ocupó Noruega, esta última fue convertida en el Reichskommissariat Nordellen, lo que era básicamente un tipo de administración a cargo de un comisario imperial, en donde se incluía una ocupación militar, es decir, los ciudadanos de a pie se podían sentir intimidados. Aún así también hay que decir, que en comparación a otros países ocupados por el Tercer Reich, tanto Noruega como Dinamarca podría decirse que no sufrieron tanto bajo el control nazi, debido seguramente a las afinidades raciales existentes. ¿Por qué ganaron los alemanes? La victoria de Alemania se dio, por una combinación de virtudes de los alemanes y de errores de los aliados, y también de una pequeña dosis de suerte. La operación Weserübung fue un plan complejo, que requirió el empleo de un gran número de transportes terrestres y aéreos que debían llegar en el momento preciso. En realidad corrieron un gran riesgo ya que la Royal Navy estuvo muy cerca de interceptar buena parte de los transportes alemanes en su ruta. Pero en este caso, la fortuna ayudó a los audaces. También tuvo mucha importancia la actuación de la Luftwaffe, que consiguió alejar a la Royal Navy de las costas noruegas, aprovechando la superioridad de sus aviones. Además, una vez desembarcadas las fuerzas terrestres alemanas, aunque solo se puede considerar de primera fila los montañeros de Dietl, destacaron por su empleo de armas combinadas, y su mayor flexibilidad y movilidad muy superior a la de los británicos, como se demostró en los combates en la Noruega central. Por su parte, los aliados lo hicieron casi todo mal. Tal fue así, que la inteligencia aliada, pese a los numerosos indicios recibidos, no entendieron que el desplazamiento de los buques alemanes se dirigía a Noruega cuando fácilmente pudieron haberlos interceptado en alta mar. Los planes de intervención fueron muy lentos y se basaban en un desembarco pacífico en Noruega, por lo que tuvieron que ser abandonados. Hubo falta de coordinación entre franceses y británicos, hasta tal punto, que no se coordinaban entre sus diferentes servicios. Hubo numerosos cambios de última hora, que condujeron a un caos logístico, con lo que muchas unidades no disponían de los medios apropiados para un terreno de un clima tan extremo, como el norte de Noruega. A eso hay que sumar, que los alemanes fueron capaces de trasladar rápidamente varias divisiones, mientras que los aliados solo tenían disponibles unas pocas brigadas. Cuando uno se pone a analizar, se da cuenta que las cosas pudieron ser peores para el imperio de Hitler. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta campaña? La operación Weserübung, a pesar de no ser tan recordada como otras, fue mucho más importante de lo que mucha gente cree. Para empezar, fue una de las causas de la renuncia del primer ministro Neville Chamberlain, que en ese momento era la segunda autoridad más importante de Gran Bretaña solo por debajo del rey. Chamberlain intentó negociar con Hitler en varias oportunidades, sin éxito alguno, y ya con la invasión a Francia decidió dimitir y de esta forma, asumiría Winston Churchill. Pero esta victoria germana, no sería solo coser y cantar para Alemania, debido a que a partir de ese momento, tuvieron que defender toda la larga costa de Noruega. Esto llegó al punto que para 1944 los alemanes, tenían a 400.000 soldados estacionados en Noruega, que le hubieran servido para su combate con la URSS o para la defensa del frente occidental, y que tuvieron que ser malogrados en una zona que para ese punto, se había vuelto un lastre más que una ventaja. Y por último, se cree que la Kriegsmarine luego de esta operación, se encontró debilitada en los meses posteriores, lo que influyó en la decisión de Hitler de suspender la operación León Marino, que significaba la invasión de Inglaterra. La ocupación de Noruega y Dinamarca fue una de las campañas más espectaculares del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial debido a su complejidad estratégica, ya que al no poseer los alemanes el control del agua, contra todo lo previsto trasladaron vía naval a grandes contingentes de tropas hacia latitudes muy alejadas de sus bases en la inhóspita Escandinavia. A pesar de la dificultad de la misión y de las elevadas bajas, sobre todo en la pérdida de buques, las tropas del ejército alemán se desenvolvieron con soltura en todas las situaciones comprometidas y asestaron golpes demoledores a sus oponentes hasta conquistar todos los objetivos de la operación Weserübung.
Los aliados sufrieron 6.651 bajas entre 4.369 británicos, 1.700 noruegos, 533 franco-polacos y 49 daneses, más el derribo de 124 aviones, y el hundimiento de 195 navíos entre un portaaviones, 2 cruceros, 14 destructores, 5 submarinos, una patrullera, 71 cargueros y 101 embarcaciones menores. Alemania, por otro lado, sufrió 5.296 bajas entre 3.696 fueron muertos y 1.604 heridos, más el derribo de 100 aviones, y el hundimiento de 22 navíos, 2 cruceros, 10 destructores, un submarino, un torpedero, una lancha torpedera, 3 transportes y 4 petroleros. La campaña de Noruega y Dinamarca, que tuvo lugar después de la agresión de Polonia en 1939 y antes de la invasión de Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo en 1940, demostró una vez más la superioridad del ejército alemán con la doctrina de la guerra relámpago o Blitzkrieg. Gracias a la impresionante victoria de la Operación Weserübung, el Tercer Reich pudo amenazar con sus submarinos y aviación el tráfico mercante del Imperio Británico sobre el Mar del Norte y, lo que fue más importante, los germanos se hicieron los dueños indiscutibles de Escandinavia, porque con el territorio noruego y danés en sus manos, la neutral Suecia se convertiría en una especie de estado sumiso y posteriormente Finlandia se adheriría a las potencias del eje, extendiendo de ese modo la Segunda Guerra Mundial al Ártico. Pero bueno, eso es todo por hoy. Quería agradecerles por el apoyo que le dieron a mi primer video, que en tan solo 8 días alcanzó las 7100 visitas, y al mismo tiempo hemos conseguido superar la barrera de 100 suscriptores, y ya nos acercamos a los 200. Una locura. Gracias por el recibimiento que me han dado, y espero poder traerles contenido todas las semanas para su disfrute. Recuerden dejar su like, suscripción, compartida y comentario dejando su opinión. Se despide el plano de José. Espero no haberlos aburrido. Un saludo.